Y muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos, y lo digo probablemente con una tristeza, no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Es lo que pasa en la vida de muchos cristianos. Y eso hace, hermanos, que nos frene porque no sabemos qué decisión tomar ante cualquier situación. Entonces, hermanos, el objetivo del día de hoy es que en este año que queda, hermanos, y para empezar el 2026, nosotros sepamos cómo conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones como cristianos. ¿Ok? Vamos a ver muchos versículos, hermanos. Hay algunos que me voy a ir más rápidos que otros, pero estén preparados con sus Biblias para abrirla rápidamente. ¿Ok? Así que acompáñame a Romanos 12, versículo 1, por favor. Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1, dice así Pablo en Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ven, hermanos, Pablo en estos dos versículos simplemente está diciendo que toda tu vida debe de ser una adoración a Dios. Tú debes de ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En pocas palabras, toda tu vida debe de ser una adoración a Dios. O sea, hermanos, tú te debes de encontrar con la manera de que tu vida, tu trabajo, tu escuela, tu casa o donde sea, hagas ver a Cristo tan valioso como lo es. Ese es tu trabajo, hermanos. Que no importa dónde te encuentres, tú tienes que hacer que Cristo se vea con tu vida lo valioso que es Cristo. Eso es adoración, hermanos. Eso es adoración. Adorar es mostrar a Cristo con tu vida. Es mostrar qué tan valioso es Dios para nosotros en Cristo. O sea, hermanos, lo que hagas con tus manos, con tus pies, con tus brazos, con tu lengua, con tus ojos, con tus oídos, con todo tu cuerpo, hagas lo que hagas, que sea una adoración. Y que esa adoración, hermanos, se convierta en una manera de mostrar lo valioso que es Cristo para ti. Esa es la idea, hermanos, de estos dos versículos. Tú debes de ser un sacrificio vivo. Tú debes de mostrar lo valioso que es Cristo para ti. Tu vida, hermanos, se tiene que convertir en una adoración a Dios. ¿Y cómo pasa eso? ¿Cómo pasa cuando mi vida se convierte en una adoración? Dice Pablo, cuando no te conformas al mundo, cuando no te conformas a sus ideologías, cuando no te conformas a su manera de pensar. Por eso dice versículo 2, vean, dice el versículo 2, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tú no te conformas, no conformemos a este siglo, no me amoldo a este siglo, no tomo la manera de pensar de este siglo, sino que yo me transformo por medio de la renovación de mi entendimiento. Eso es lo que quiere Dios para nosotros, que renueves tu entendimiento. En pocas palabras, hermanos, Dios quiere que nazcas de nuevo. Esto es nacer de nuevo, hermanos. Ve lo que dice 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17.
Un texto muy conocido por todos nosotros, 2 Corintios 5:17, dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si tú estás en Cristo, dice Pablo, nueva criatura eres. Punto. No hay más. El hombre o la mujer que está en Cristo es una nueva criatura. Creemos, hermanos, que todo cristiano sabe qué es ser una nueva criatura, ¿no es cierto? Dejas tu manera vieja de vivir y ahora tomas una nueva vida. Tú eres ahora una nueva criatura. Pero también sabemos, hermanos, que en este versículo radica nuestra identidad en Cristo. Aquí está nuestra identidad en Cristo, porque tú ya eres nuevo. ¿Nuevo en quién? En Cristo. Tú estás en Cristo. Hermanos, ¿cuál es nuestra nueva identidad? ¿Cómo tiene que ser nuestra nueva identidad? 1 Corintios 5:7, vean lo que dice. 1 Corintios 5:7 nos muestra cómo debe de ser nuestra nueva identidad. Vean, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice Pablo, limpiaos pues de la vieja levadura. La levadura, hermanos, simboliza nuestro pecado. O sea, Pablo está diciendo, límpiate de tu pecado. Escucha, ¿con qué propósito? Para que seáis nueva, ¿qué? Masa. La masa, hermanos, simboliza tu vida. Y tu vida debe de ser sin levadura como sois. Esta es tu nueva identidad. Tú tienes que ser sin levadura. O sea, hermanos, tú tienes que ser sin pecado. Perfecto, santo, aceptado y amado por Cristo. Esa es tu identidad. Eso es lo que tú tienes que ser. Tú ya no tienes una levadura, tú ya no tienes un pecado, sino que ahora tú ya eres una nueva masa sin levadura, sin pecado. Esta es tu identidad de Cristo, hermanos. ¿Sabes algo? Cuando tú entiendes que eres sin levadura, cuando tú entiendes que eres un hombre o una mujer sin pecado, perfecto, santo, agradable, amado por Cristo, entonces tú vas a reflejar eso en tu vida y vas a glorificar a Dios con tu vida. Vas a hacer lo que Pablo dijo, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Para qué? Para que la gente vea lo valioso que es Cristo para ti. Porque ahora tú eres nuevo, ahora tú eres sin levadura. Pero vean lo que dice Colosenses 3:10. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Misma idea. Tú eres una nueva criatura, tú ya no tienes pecado, eres una nueva masa. Y vean Colosenses capítulo 3, versículo 10. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Colosenses 3, versículo 10 dice, y revestidos ¿de quién? De nuevo. Vístete del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Escucha, hermano, tú te tienes que revestir del nuevo hombre, de la nueva mujer. Tú que has creído en Cristo, tú ya estás en este punto. Tú si has creído en Cristo con todo tu corazón y reconoces que Él es tu Señor y tu Salvador, tú ya estás en este punto. Tú ya eres nuevo. Tú ya eres un nuevo hombre. Tú ya eres una nueva mujer. Tú ya fuiste revestido del nuevo a la imagen del que nos creó, o sea, del Señor Jesucristo. Si tú estás en Cristo, entonces tú ya eres aceptado. Tú ya eres amado. Tú ya fuiste justificado, tú ya fuiste adquirido, tú ya no eres culpable, tú ya estás terminado o terminada, tú ya estás completo en Cristo Jesús porque ya eres nuevo en Él. Por esta razón, hermanos, gracias a las misericordias de Cristo para que nosotros seamos nuevos hombres y nuevas mujeres, por eso Pablo dice,
Romanos 12:2, regresamos. Por eso Pablo dice ahí en Romanos 12:2, gracias a las misericordias de Dios, de Cristo, para que nosotros seamos nuevos. Gracias a eso, Pablo dice, escucha, ¿no qué? No os conforméis a este siglo. No te conformes a este siglo. O sea, hermanos, debido a que Cristo mostró sus misericordias contigo, dándote una salvación, haciéndote un hombre o una mujer nueva, debido a eso, no te conformes a este mundo. O sea, no tomes la forma de pensar de este mundo. No sigas los pensamientos mundanos. Por el lado contrario, dice Pablo, sino, contraste, ¿no es cierto? Sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice Pablo, tú tienes que transformar tu mente a las cosas de Dios, no a las del mundo, no a las de este siglo, sino tú tienes que transformar tu manera de pensar a las cosas de Dios, aquel que tuvo misericordia de ti, aquel que te salvó, aquel que te hizo nuevo, tú tienes que transformar tu mente en Él. Propósito, ¿para qué, Pablo? Dice Pablo, escucha, esto es importante, ¿por qué tengo que transformar mi mente a la mente de Cristo? Para que comprobéis, escucha, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, la razón para tener una mente nueva, renovada, es para que tú puedas ser capaz de discernir la voluntad de Dios en tu vida. Por eso empecé, hermanos, con este versículo. Porque si tú no naces de nuevo, si tú no transformas tu mente a la mente de Cristo, entonces tú jamás vas a saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Se dan cuenta? Es importante transformar, en primer lugar, nuestras mentes, renovarnos en Cristo Jesús, para saber cuál es la buena voluntad de Dios para mi vida. Ahora, hermanos, cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de dos significados bíblicos. Y esos dos significados bíblicos lo expresa claramente Deuteronomio 29:29. Acompáñame ahí, por favor. Deuteronomio 29:29. Aquí, hermanos, en este versículo vamos a ver los dos significados bíblicos acerca de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Aquí está, Deuteronomios 29:29. Vean. Dice Deuteronomios 29:29, dice la palabra de Dios, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí está la voluntad de Dios, hermanos. Aquí están las dos voluntades de Dios. Una es una voluntad secreta y la otra es una voluntad ¿qué? Revelada. ¿Ok? Ahora, vamos a la primera para entender más la idea. La voluntad, hermanos, secreta, o también se le conoce como la voluntad decretada de Dios. Lo puedes conocer con esos dos términos. La voluntad decretada o la voluntad secreta de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Esto significa que Dios soberanamente determina todo lo que ocurrirá en el universo. Él va a determinar todo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es el soberano. ¿Ok? Esa es su voluntad decretada. Él decreta todas las cosas. ¿Ok? Y hermanos, eso enseña la Biblia. Ve lo que dice Mateo 26:39. Mateo 26:39, vean lo que dice. Mateo 26:39. Hablando de la voluntad decretada de Dios, la voluntad secreta de Dios. Vean, Mateo 26:39. Hablando del Señor Jesucristo, dice las Escrituras, Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo:
Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa esta frase, sino como tú? ¿Qué significa, hermanos? Significa que Dios tenía un plan, ¿no es cierto? Jesús está diciendo, Padre, si no hay otro camino, si este es el infinitamente sabio camino, si este es el infinitamente amoroso camino, si este es el infinitamente justo camino, Padre, haz lo que tengas que hacer. Tú ya tienes un plan. Hermanos, cuando leemos la historia que hizo el Padre, hizo su voluntad decretada, ¿no es cierto? La crucifixión de Cristo tenía que pasar sí o sí. Esa era la voluntad del Padre. Y eso estaba profetizado en Isaías 53, en el Salmo 22 y en muchas escrituras, ¿no es cierto, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Porque la voluntad de Dios fue que muriera su Hijo. Esa fue la decretada, esa ya estaba planeada. Vean lo que dice Isaías 53, versículo 10. Isaías 53, versículo 10. Isaías 53, versículo 10. Isaías 53, versículo 10. Vean, dice las escrituras, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Es un texto que habla del Mesías, que habla de Cristo. Pero nota, dice que Jehová que quiso. Jehová quiso. O sea, este fue el decreto de Dios. Esta fue su voluntad decretada de Dios. Vean lo que pasa también en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 3, 17. Primera de Pedro 3, versículo 17. Vean lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice así la palabra del Señor, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Escucha, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Piensa en este versículo, hermanos. Pedro está diciendo, y Pedro sabe que posiblemente la voluntad de Dios sea que todo cristiano padezca persecución, padezca aflicción, padezca dolor, sin merecerlo. Eso está diciendo Pedro. Porque Pedro está diciendo, mejor es que padezcamos haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. O sea, Pedro está diciendo, la voluntad de Dios a veces es que nosotros suframos, es que nosotros padezcamos. O sea, pastor, ¿tú me estás diciendo que la voluntad de Dios podría ser que un pecado ocurra en mi vida? La respuesta es sí. ¿Sí? Eso le pasó al Hijo de Dios, ¿no es cierto? A él lo mataron ¿en qué? En pecado. El pecado en el corazón de los hombres llevó a la muerte al Señor Jesucristo y Dios lo permitió. Él quiso quebrantarlo, ya lo escuchamos, ¿no es cierto? Hermanos, nosotros vivimos en este mundo lleno de pecado y ese pecado nos puede afectar a nosotros aún siendo cristianos y tenemos que estar conscientes de eso. Pero si la voluntad de Dios, hermanos, es que nosotros suframos aunque no lo merezcamos, nuestras palabras tienen que ser siempre así sea, porque Él es soberano, Él decreta las cosas, Él tiene un plan para nosotros. Ve lo que dice Efesios 1:11. Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, dice, versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vean, hermanos, Dios ya tiene un plan para nosotros.
Él ya tiene un plan para tu vida. Él nos predestinó conforme a sus propósitos, según sus designios de su voluntad. Hermanos, la voluntad de Dios en tu vida ya está marcada. Su voluntad decretada ya está sobre ti. ¿Por qué? Porque Él es el soberano, ¿no es cierto? Él es el todopoderoso. Ve lo que dice Proverbios 16:33. Proverbios 16:33. Vean lo que dice Proverbios 16:33. Proverbios 16:33 dice así: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. O sea, hermanos, cada lanzamiento de dados en los casinos es del Señor. Todo es del Señor. Nadie gana ni nadie pierde sin el decreto de Dios, porque Él es soberano. Él controla todas las cosas, hermanos. Proverbios ahí mismo en el 16, pero ahora en el capítulo 1, versículo 1, perdón. Proverbios 16, versículo 1, dice, vean, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Quiero que notes, hermanos, que todo lo que pasa en tu vida es la voluntad de Dios. Todo lo que pasa en tu vida. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Es que me corrieron de mi trabajo. Fue la voluntad de Dios. Es que me enfermé. Fue la voluntad de Dios. Ahora sí me fue muy bien en el trabajo. Vendí excelente. Fue la voluntad de Dios. Inclusive, hermanos, en los detalles más mínimos, se me cayó mi diente y me quedé chimuelo. Fue la voluntad de Dios, hermanos. Fue la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Todo lo que pasa en tu vida es la voluntad de Dios, porque Él es Dios. Dios, hermanos, nunca va a decir, ups, me equivoqué, no era así. No, Él nunca, hermanos, a Dios nunca le van a sudar las manos porque quedó perplejo por algo que no pudo hacer. No, hermanos. Dios hace algo y de repente dice, ay, caray, esto no me lo esperaba. No, porque Él es soberano. Él jamás tendrá esta actitud porque Él controla todas las cosas en tu vida. Él tiene una voluntad decretada para ti y Él ya decretó todas las cosas en tu vida. Ve lo que dice Daniel 4:35. Daniel 4:35. Daniel 4:35. Hay a mitad del versículo más o menos. Daniel 4:35 dice la palabra de Dios. Y Él hace, escucha, según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermanos, esto es la voluntad de Dios. Esta es su voluntad soberana. Esta es su voluntad decretada o su voluntad secreta. ¿Por qué se le conoce también como la voluntad secreta, hermanos? Porque a veces no sabemos por qué pasan las cosas. Y gracias a eso, hermanos, gracias a que nosotros no sabemos cómo pasan las cosas, es que simplemente ocurren porque ocurren. Pero es porque Dios está orquestando algo atrás. Es porque Dios está siendo soberano en nuestras vidas. Entonces, hermanos, que la voluntad decretada de Dios anime tu corazón. Eso tiene que hacer la voluntad decretada de Dios. Animar tu corazón, porque, hermanos, nada de lo que pase alrededor de ti, nada pasa sin el consentimiento de Dios. Nada. Él está en control de absolutamente toda situación. Aunque sea la situación más difícil de tu vida, Dios está en control de todo eso. Él está en control de tu angustia, de tu preocupación. Así que, hermanos, no te aferres a ese sentimiento mal. No te aferres a la angustia. No te aferres a la depresión. No te aferres al dolor. Si tú no ves una solución, hermanos, en algo que te está pasando, simplemente deja que fluya. Confía en el Señor, en el Dios soberano. Confía en Él y Él, ¿qué? Él hará.
Porque Él es soberano y Él tiene control de todas las cosas, hermano. Aún cuando estés en la situación más difícil, confía en Él, hermanos. Porque Él es el Dios soberano. Y Él ya ha decretado su soberanía sobre tu vida, hermanos. Entonces, por un lado, tenemos la voluntad decretada o la voluntad secreta, ¿no es cierto? Pero por el otro lado, hermanos, también tenemos lo que se le conoce como la voluntad de mando o la voluntad revelada de Dios. Y me refiero a mando, hermanos, porque es una voluntad donde Dios nos dice a nosotros qué hacer, nos manda a nosotros qué hacer. Por eso es una voluntad de mando, es una voluntad que ha sido revelada. Pero ¿sabes algo, hermanos? Esta voluntad de mando o voluntad revelada de Dios, esta voluntad puede ser quebrada, puede ser frustrada, puede ser negada. Ve lo que dice Mateo 7:21. Mateo 7:21. Mateo 7, versículo 21. Dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vean, el Señor Jesucristo está diciendo, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no cualquiera va a entrar. No todos van a entrar al cielo. ¿Sino quién? Solo el que lo hace. Solo el que hace la voluntad del Padre entrará en el cielo. Hermanos, esta es una realidad. No muchos hacen la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es cumplida en este sentido. La gente quebranta la voluntad de Dios. La gente aplasta la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Vean lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. Aquí veremos cuál es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es sencilla entender cuál es la voluntad de Dios aquí, ¿no es cierto, hermanos? La voluntad de Dios es nuestra santificación y nuestra pureza sexual. Pero esta voluntad a veces se quebranta. Y a veces se quebranta todos los días en esta iglesia y en todo el mundo. Esta voluntad de Dios es quebrantada. No todos somos santos, no todos vivimos en pureza sexual. Es la realidad, ¿no es cierto? Vean, ¿qué más es la voluntad de Dios? Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18, un capítulo después. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí, hermanos? Que des gracias en todo. O sea, tú tienes que dar gracias a Dios en cualquier circunstancia de tu vida. Pero eso no ocurre en la vida de muchas personas. La voluntad de Dios es frustrada, ¿no es cierto? Es negada, es quebrantada. Su voluntad, hermanos, a veces es arrojada al suelo y no cumplimos la voluntad de Dios. Vean lo que dice 1 de Juan 2:17. 1 de Juan 2:17. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice así, 1 de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Algunos no van a permanecer para siempre porque no hacen la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Solo los que hacen la voluntad de Dios van a permanecer para siempre. Pero algunos no lo hacen. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, hermanos, entonces? Ve lo que dice el Salmo 1:1.
Salmo capítulo 1, versículo 1. Salmo capítulo 1, versículo 1. Yo les dije que íbamos a ver muchos versículos, hermanos, pues, para que no se me duerman ahí. Salmo capítulo 1, versículo 1. Vean lo que dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2, escucha, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Escucha, hermano, el deleite de todo cristiano debe de estar en la voluntad de mando, debe de estar en la voluntad revelada de Dios. Aquí debe de estar tu deleite, porque la voluntad revelada de Dios, hermanos, ¿en dónde está revelada? En la Biblia, en la ley, ¿no es cierto? Por eso el salmista decía, sino que en la ley de Jehová está su delicia. El que ama la ley de Dios, hermanos, va a experimentar una delicia en la ley de Dios. Y en esa ley va a meditar ¿de qué? De día y de noche. Hermano, tu responsabilidad como cristiano es ver las cosas de la Biblia tal cuales son y caer de rodillas y adorar a Dios por lo que Él te ha mandado que hagas. Porque escucha, hermanos, el Dios Todopoderoso ha revelado lo que quiere que tú hagas. Él ha revelado su voluntad para tu vida. Hermanos, esta es una realidad y quizás son palabras fuertes, pero tú como cristiano, tú si te consideras un cristiano verdadero, tú no tienes que decir, ¿qué camino tomo? ¿Qué hago con esta situación? Me ha pasado algo en mi vida, no sé qué hacer. Tú como cristiano no puedes hacerte esas preguntas. ¿Sabes por qué? Porque se supone, hermanos, que tú estudias las Escrituras. Se supone que tú lees la palabra de Dios. Se supone que tú sabes lo que Dios quiere para tu vida, leyendo las Escrituras. Porque, hermanos, aquí está la voluntad de Dios para nosotros, en la palabra de Dios. Oye, pastor, fíjese que me promovieron en el trabajo y voy a ganar más. Así como se lo pedí al Señor, y creo que el Señor me contestó, pero me dijeron que debo de amañar unas cosas. ¿Será la voluntad de Dios que tome ese trabajo, aunque yo se lo pedí? Hermano, ante esta situación, ¿cuál es la voluntad revelada de Dios? ¿Qué ha dicho Dios en su palabra acerca del trabajo? ¿Trabaja qué? En honestidad, ¿no es cierto? No trabajes en pecado. Entonces, bajo esa situación, yo no creo que sea la voluntad de Dios que tomes ese trabajo, ¿o sí? No, aunque aparentemente parezca la voluntad de Dios porque conseguiste ese trabajo en una oración que diste. Pero si ese trabajo te lleva a pecar, entonces no es la voluntad de Dios. Lo leímos. La voluntad de Dios es nuestra ¿qué? Santificación. ¿No es cierto? Vean, hermanos, así es como nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones del diario vivir. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pastor, tengo que comprar unas cosas que me encantaron porque se las vi a mi amiga. Pero ¿sabe qué, pastor? Mi esposo tiene ahorrado ahí para pagar unas deudas. ¿Usted cree que sea la voluntad de Dios que yo me compre eso? Otra vez, ¿qué dice la voluntad revelada de Dios? ¿Qué dice la Biblia? No debas nada a nadie, paga tus deudas. No dice, si tienes deudas, pues déjalas a un lado y si quieres comprarte algo, cómpralas y ya después vemos cómo le hacemos. No dice eso. Dice, paga tus deudas primero, no debas nada a nadie. Esa es la voluntad revelada de Dios. ¿No es cierto? Entonces, ante esta situación ya sabemos cómo actuar. Otro ejemplo, pastor, fíjese que me quiero casar y tengo unas pretendientas que son cristianas. ¿Con cuál me caso? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hermano o hermana, primero tienes que mirar la Biblia y saber qué dice la Biblia sobre el matrimonio.
Tienes que ver cómo debe de ser una mujer casada bíblica o al revés. También aplica para las mujeres. Tienes que ver cómo es un hombre bíblico en el matrimonio. ¿No es cierto? Tú tienes que estudiar todas las implicaciones bíblicas acerca del matrimonio, todo lo que Dios ha revelado sobre el matrimonio para que tú sepas cuál es la mejor decisión que vas a tomar. Sí, pastor, pero ¿con quién me caso? Yo quiero saber eso. ¿Cuál es la respuesta? Con la que tú quieras. Con la que tú quieras. Porque mientras todo esté dentro del marco bíblico bueno revelado por Dios, escucha, tú tienes la libertad de tomar tus propias decisiones. Tú tienes la libertad de escoger lo que tú quieras, porque esto está dentro del marco bíblico de Dios. Y eso, hermanos, aplica para toda decisión que tú quieras tomar. Si me compro un carro, si me compro una casa, si quiero irme de este estado, irme a otro país, si quiero poner un negocio, si quiero meter a mis hijos a X escuela, lo que sea, hermanos. Siempre primero tienes que ver qué dice la Escritura y después actúas en base a la voluntad revelada de Dios. Porque, hermanos, todo lo que está escrito aquí en la Biblia, hermanos, es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Me doy a entender con los ejemplos que puse, hermanos? A veces simplemente tenemos que pensar en lo que Dios dice para tomar decisiones en nuestra vida. Porque esta es la realidad, hermanos. Muchas veces nosotros queremos señales sobrenaturales. Muchas veces nosotros queremos cosas místicas que pasen alrededor de nosotros para saber cuál es la voluntad de Dios. Pero, hermanos, solamente tenemos que pensar en lo que Dios ha dicho en su palabra y tomar decisiones, actuar sabiamente. Es cierto, hermanos, tampoco no podemos negarlo. A veces hay que pensar, ¿no es cierto? Porque parte de meditar las Escrituras es pensar, es tener una pausa. No es todo de ya, ¿no? A veces hay que pensar, la situación es dura, tengo que meditar, tengo que pensar más, ya me atoré. Voy con los pastores para que me guíen, para que me den luz de saber cuál es la voluntad revelada de Dios. Y es parte de, ¿no es cierto? Pero, hermanos, también hay que pensar y actuar. Esta es otra realidad. También hay que pensar y actuar conforme a las Escrituras para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. O sea, hermano, tú tienes que planificar y actuar. Y en medio de esa actuación, Dios te va a guiar. Porque Él es soberano, ¿no es cierto? No toda la vida nos tenemos que quedar estancados y pasmados, no. Dios dice, piensa en mis palabras, piensa en mis Escrituras, planifica y actúa, que yo te voy a ayudar. Y entonces nos movemos en ese camino, ¿no es cierto, hermanos? Pero tienes que estar consciente de esto. Sí o sí, tienes que meditar en las Escrituras siempre. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Dice el salmista, en mi corazón, en mi mente, en mis anhelos, en mis pensamientos, escucha, he guardado tus dichos. Para el propósito, ¿por qué el salmista guardó sus dichos de Dios? ¿Por qué el salmista guardó su palabra en su corazón, en su mente, en sus anhelos? Escucha, para no pecar contra ti. Esto tienes que hacer tú, hermanos. Tienes que mantenerte fiel a todo el consejo de Dios. ¿Para qué? Para no pecar. Lo vuelvo a repetir, hermanos, la palabra de Dios no es mística. La palabra de Dios no es una ciencia especial que tienes que ser un teólogo, un estudiado para saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida. No, hermanos. No es así. Por un lado, la voluntad de Dios significa que Él tiene el control sobre todas las cosas porque Él es soberano, ¿no es cierto? Él, hermanos, sobre todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, Él ha planeado algo y nadie puede quebrantar eso. Nadie puede destruirlo. Nunca puede ser frustrado el plan soberano de Dios. Pero también, hermanos, por otro lado, a veces significa
que yo tengo que hacer lo que Dios me dijo que haga en su palabra. ¿No es cierto? Y hermanos, esta es la realidad. Dios dice, no mates, pues no mato. No robes, no robo. No adulteres, no adultero. Y hermanos, a veces puedes quebrantar esa voluntad revelada de Dios. A veces puedes caer en desobediencia. Pero tú tienes que pensar siempre en estos dos puntos cuando te vas a enfrentar a algo. Cada que tomes una decisión del tipo que sea, pregúntate, ¿estoy en la voluntad decretada de Dios o estoy en la voluntad revelada de Dios? Si es decretada, porque yo analicé todo y veo que ya nada está en mis manos, ya nada está en mi control, entonces esta es la voluntad decretada, yo confío en Dios y que se haga lo que Dios quiera, porque Él es soberano, ¿no es cierto? Pero hermanos, si yo me encuentro en la voluntad revelada de Dios, entonces, dice el Señor, no peques. Yo ya te mandé a que hicieras. Vive en santidad, vive en obediencia, actúa conforme a mi palabra y yo te voy a guiar, dice el Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cada que tomes una decisión, pregúntate, ¿en dónde estoy parado o parada? ¿En la voluntad decretada de Dios o en la voluntad revelada de Dios? Ahora, quiero subir esto a un nivel un poco más alto, hermanos. Y quiero hacerlo con mucho respeto por si alguien vivió esto. Supongamos, hermanos, que tú de niño o de niña fuiste abusada sexualmente y causó estragos en tu vida, pero tú seguiste adelante, lo trataste. Pero alguien te dice y te pregunta, ¿tú piensas que eso fue la voluntad de Dios? Es una pregunta muy común, ¿eh? Ante la maldad, es una pregunta también muy interesante que muchas personas hacen. ¿Tú qué contestarías si fueras esa persona? ¿Fue la voluntad de Dios que abusaran de mí sexualmente? Muchas veces la respuesta, hermanos, puede ser extraña, puede ser misteriosa y puede ser dolorosa. Pero justo algunos pueden decir, no, la voluntad de Dios no fue esa, porque Dios ordena, ¿no es cierto?, que no abusemos de los otros. Él odia cuando abusamos de los demás. Dios ordena que nos amemos, ¿no es cierto? Esa es la voluntad de Dios. Pero por el otro lado alguien te puede mirar raro y decirte, oye, yo pensé que conocías la soberanía de Dios sobre la vida de las personas. Porque también está ese punto, ¿no es cierto? También podemos decir que Dios, el soberano, permitió que ocurriera. Porque, hermanos, hay cientos de maneras en las cuales Dios pudo utilizar para impedir eso, pero Dios lo ordenó. En su infinita sabiduría, Él quiso que ocurriera eso. ¿Eso que le hicieron mal a esa persona le va a beneficiar en algo? No lo sabemos. Y está bien, hermanos, que no sepamos todo porque las cosas secretas son de Dios, ¿no es cierto? Y nosotros no sabemos cómo funciona todo. Pero la realidad es que existe también la soberanía de Dios. Entonces, ¿de cuál estamos, hermanos? ¿Dios lo permitió? ¿Dios no lo permitió? En este ejemplo, hermanos, es cierto, Dios ordena que no hagamos lo malo, su voluntad revelada, ¿no es cierto? Pero la realidad es que el ser humano quebranta eso y hacemos lo malo. Pero no podemos negar tampoco que Dios permite todo, porque Él es soberano. Él es Dios, hermano. Él controla absolutamente todas las cosas. Y en cualquier tipo de situación fea como esta, hermanos, en lo más profundo de tu alma, tú debes de recordar que el Dios fuerte, el Dios soberano, Él tomará ese dolor y obrará para tu bien. Romanos 8:28, ¿no es cierto? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. En medio de esa horrible situación, hermano, tú vas a tener a un Dios que te atiende, a un Dios que está contigo, a un Dios que se preocupa por ti, porque tú no estás sola ni solo. Quiero que veas, hermanos, que estas dos verdades de la voluntad de Dios a veces pueden ser una realidad al mismo tiempo en nuestras vidas. Algunos dicen, yo solamente quiero al Dios agradable,
tierno. Nada de eso de las voluntades soberanas. Y otros dicen, no. Yo solo quiero al Dios soberano, al que controla todo. Hermano, a veces no es así. A veces es la voluntad decretada de Dios. Esto pasó por algo y a veces es la voluntad revelada de Dios. Yo sé lo que tengo que hacer porque Dios ya me lo dijo. ¿No es cierto? Pero hermanos, al final de todo, cuando pensamos, cuando meditamos, a veces es las dos. Había una voluntad revelada, pero no se obedeció y pasó algo malo. Pero el Dios soberano está en control de todo. ¿Se dan cuenta? Esta es una realidad también, hermanos, en nuestras vidas. Dios es soberano y Él controla absolutamente todo. Pero también nos dio una palabra para hacer lo que Él quiere que hagamos. Una voluntad revelada. Y tenemos que estar conscientes también de ese punto, hermanos. Ahora yo quiero aplicar esto en Romanos 12:2. Vayan a Romanos 12:2. Vamos a aplicarlo ahí, hermanos. Vean lo que dice Romanos 12:2. Romanos 12, versículo 2. Dice Romanos 12, versículo 2. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. De todo lo que hemos estudiado ahorita, hermanos, ¿cuál de las dos voluntades de Dios está aquí? ¿La decretada o la revelada? ¿Cuál voluntad de Dios está aquí, hermanos, en Romanos 12:2? ¿La voluntad decretada o la voluntad revelada? ¿Revelada? Nos dicen decretada y revelada al mismo tiempo. Es la voluntad revelada. Revelada. Lo que Dios manda, hermanos, lo que Dios ordena que nosotros hagamos. Porque, hermanos, si nosotros decimos que es la voluntad decretada, entonces estamos perdidos, hermanos, porque conocer los detalles secretos, soberanos y futuros de la voluntad de Dios, no se necesita renovar tu mente. Se necesita una bola de cristal para conocer la soberana voluntad de Dios, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, cuando Pablo dice que nosotros necesitamos renovar, cambiar nuestra mente, está hablando de lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no es cierto? Esa es su voluntad revelada. Cambia tu manera de pensar, dice Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer, cambiar tu manera de pensar. Porque, hermanos, todo lo que dice en la Biblia, o todo, en su mayoría, es la voluntad revelada de Dios. Es la voluntad de mando de Dios. ¿Qué dice Pablo? Vean, en 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué dice Pablo aquí en 2 de Timoteo 3:16? Toda escritura es, ¿qué? Inspirada por Dios. ¿Cuál es el propósito de que Dios inspiró esta escritura? Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, el propósito de todo esto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este texto está claro, ¿no es cierto, hermanos? Toda escritura fue inspirada por Dios para hacer a los cristianos completamente preparados para toda buena obra. Esa es la voluntad revelada de Dios. Dios te revela las cosas para que tú hagas las cosas buenas que Dios quiere que tú hagas. ¿Se dan cuenta? Porque esta es una realidad, hermanos. Hay millones de decisiones que nosotros tenemos que tomar y que no están establecidas en la Biblia. Hay millones. ¿Qué casa me compro? ¿Con quién me caso? ¿Qué trabajo tomo? ¿Me voy o no me voy de esta ciudad? ¿Regaño a mis hijos o no los regaño? ¿Me visto así o no me visto así? Hay muchas decisiones que tenemos que tomar y la Biblia no es específica en eso, ¿o sí? ¿No? Entonces, ¿qué hago? Si la Biblia no es específica en muchos puntos de mi vida, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sabes qué tienes que hacer? Tienes que saber qué dice
la escritura revelada de Dios y obedecer esa escritura. Porque cuando tú la obedeces, tú haces la voluntad de Dios. Me puse esta vestimenta, yo que soy mujer, y me veo muy ostentosa, muy provocativa. ¿Qué dice de Dios? No se vistan con ostento, sino decorosas. Entonces ya sabes cuál es la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Me voy a comprar este carro, los hombres, pero me voy a gastar todo lo de la renta. ¿Qué dice la Escritura? Ve primero a tu familia y las necesidades de tu familia y después lo demás, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que si no tienes para tu familia, no te compres ese carro. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, siempre tenemos que pensar en las Escrituras. Esta decisión que tomaré, ¿me va a llevar a pecar o no? ¿Qué dice la Biblia? No, pues la Biblia dice que sí voy a pecar porque estoy siendo egoísta. Entonces, la voluntad de Dios es que no hagas eso. Punto, se acabó. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así de práctico es conocer la voluntad de Dios. Si tú obedeces la palabra de Dios, escucha, hermano, tú estás haciendo la voluntad de Dios para tu vida. Pero para obedecer la palabra de Dios, tienes que hacer algo. Dice Pablo, renueva tu mente. Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, para que sepas cuál es la buena voluntad de Dios. Lo primero que debes de tener, hermanos, para conocer la voluntad de Dios es la mente de Cristo, para que evalúes como Cristo evalúa las cosas, para que las decisiones que tomes en tu vida realmente fluyan dentro de la voluntad de Dios, revelada en su Biblia, por supuesto. Ustedes sabían, hermanos, que el 95% de nuestra vida es espontánea. El 95% de nuestra vida es espontánea. Nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones son espontáneas. Simplemente salen así, natural. Y la Biblia está consciente de eso. Ve lo que dice Lucas 6:45. Lucas 6:45, vean lo que dice. Nuestra vida es espontánea, hermanos. Simplemente nuestras acciones salen. Lucas 6:45, vean lo que dice. Lucas 6:45, dice la palabra de Dios. El hombre bueno, escucha, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, espontáneamente, ¿no es cierto? Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Espontáneamente, hermanos, salen las cosas de nosotros. Nosotros no podemos detenernos antes de cada frase y pensar, ¿no? No, hermanos. Es imposible porque nosotros simplemente nos comunicamos, simplemente hablamos, ¿no es cierto? Tú solo tienes que hablar, solo tienes que actuar. Tu vida es espontánea, hermanos. ¿Pero qué enseña la Biblia? La Biblia dice, aunque tu vida sea espontánea, tú tienes que estar consciente en que no tienes que ser iracundo, no tienes que ser orgulloso, no tienes que codiciar, no tienes que ser impaciente, no tienes que ser celoso, no tienes que ser envidioso. Pero a veces no pensamos en eso, porque nuestra vida es espontánea, ¿no es cierto? Nadie dice, hermanos, esto es verdad, nadie dice, yo vi esto y entonces, ahora que me gustó, voy a ser codicioso. No. La codicia solo sale de ti, es espontánea, ¿no es cierto? Porque, hermanos, esta es la realidad. Nosotros somos culpables por ser egoístas en nuestros corazones. Somos culpables por la condición corrupta de nuestros corazones. Simplemente sale de manera espontánea nuestro pecado. Pero, ¿sabes? Solo hay una manera de vivir la vida cristiana que Dios quiere. Romanos 12:2. No te conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta es nuestra única esperanza, hermanos, que transformes tu mente a la mente de Cristo. Porque tu vida espontáneamente siempre te va a llevar al pecado.
Tu única esperanza es que transformes tu mente a la de Cristo, hermanos. La vida es demasiado espontánea como, hermanos, para hacer una lista de cosas que tenemos que hacer y no tenemos que hacer. Es más, hermanos, tenemos un listado de lo que tenemos que hacer, los 10 mandamientos, pero porque nuestra vida, el 95% de ella es espontánea, violamos esos mandamientos. Entonces, violamos, ¿no es cierto, hermanos? No los obedecemos. Hermanos, y con esto quiero acabar. Nuestro desafío más grande como cristianos, es esto. Es renovar nuestra mente a la mente de Cristo. Ese es el desafío más grande que tenemos, hermanos. Pero tenemos que estar conscientes, hermanos, que yo no puedo. Que yo, por más que me esfuerce para tener la mente de Cristo, no lo voy a lograr. Pero el Señor sí puede renovarme por medio de su Espíritu Santo. Hermano, ¿quieres ser renovado en tu mente para que tú sepas cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿Tú quieres ser renovado en tu mente? Realmente, hermano, ¿tú quieres tener la mente de Cristo para saber cómo actuar frente a las decisiones que Dios ha puesto en tu vida? Si tú quieres eso, hermanos, entonces tengo que decirte, sumérgete en la palabra de Dios. Satura tu mente en la palabra de Dios. Medita en ella. Memoriza la palabra de Dios. Ya no tomes la mente, las ideologías del mundo, sino transfórmate y ahora toma la mente de Cristo, de su palabra. Porque solamente así, hermanos, vas a tener la mente de Cristo, estudiando las Escrituras. Solamente así vas a ser santo. Solamente así el Espíritu Santo de Dios va a obrar en ti y entonces ahora sí vas a saber qué decisión tomar y vas a saber qué hacer en el camino que Dios te ha puesto. ¿Por qué? Porque mi mente ha sido renovada. Pero quiero que veas, hermanos, que conocer la voluntad de Dios no es nada místico. Simplemente es estudiar las Escrituras y obedecer a Dios. Y Dios nos va a ir guiando en ese camino. Amén. Oremos al Señor, hermanos.